Saludos hermanos, el Señor les guarde, les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en este día de nuevo en el estudio de la palabra de Dios. Estamos trabajando en este tema de evangelismo. Ahorita estamos en el bautismo. Estamos estableciendo, podemos decir, la autoridad para el bautismo. Para todas las cosas en la iglesia del Señor se necesita la autoridad. ¿Bajo qué términos estamos haciendo las cosas? En el libro de Colosenses, la escritura nos dice lo siguiente. En Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo por la autoridad del Señor. Eso es lo que estamos viendo acá en Mateo 28. Leíamos ayer el 18, donde Jesús nos dice que Él recibió toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y luego dice, vayan entonces y hagan discípulos a todas las naciones. Ese vayan y hagan discípulos quiere decir que tenemos que ir a enseñar primero. O sea que antes de que las personas se conviertan hay que enseñarles. La enseñanza viene primero. La enseñanza acerca de Jesús, la enseñanza sobre el Evangelio, sobre el bautismo, el plan de la salvación, para decirlo en una frase, el plan de la salvación. Se les enseña a las personas y las personas llegan a ser discípulos de Jesús, se convierten a Jesús. En este pasaje encontramos la autoridad. Jesús tiene toda la autoridad y Él es el que ordenó: vayan a ser discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo significa bautizar por la autoridad de. Bautizamos por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por autoridad divina, no humana. No se bautiza a las personas en el nombre de alguien diferente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, diferente a Jesús, porque no serviría. No hay autoridad. Por ejemplo, en el nombre de alguien, no serviría. Porque la autoridad para el bautismo viene del cielo, viene de Dios. Tiene que ser en la autoridad de Él, y en este caso de ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí en Mateo nosotros encontramos lo que llamamos la Gran Comisión. Ir a predicar. Se llama la Gran Comisión porque hay que ir a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las ciudades, por todos los lugares del mundo, haciendo discípulos para el Señor Jesús. Y aquí se presenta un ejemplo o una idea muy importante que nosotros como personas que evangelizamos necesitamos tomar en cuenta. Jesús nos presenta aquí la obra evangelística en varias etapas. Primero, vamos a predicar y lo hacemos por la autoridad del Señor. Predicamos para hacer discípulos para Él, cuando la gente ya entiende que Cristo murió por ellos, cuando tienen fe, pues viene, por ejemplo, la pregunta, o viene a veces de ellos mismos: yo me quiero bautizar. Los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la autoridad de ellos. Y luego hay algo muy importante aquí en el versículo 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta parte del 20 es muy importante. Y debo decir una cosa. En muchas ocasiones, las congregaciones o los predicadores, los evangelistas, tenemos muchísimo ánimo para ir a evangelizar. Y hay mucha gente que se ha bautizado, pero no han perseverado. Y uno de los problemas
que necesitamos analizar y tomar en cuenta para no cometer el error es si después de poner tanto empeño en evangelizar a una persona, luego le tenemos o le damos el mismo empeño, el mismo ánimo para enseñarle, para ayudarle a crecer espiritualmente. Porque un gran problema es que se evangeliza a una persona y después que se evangeliza se deja sola. No se le enseña. Aquí hay varias etapas. La primera es ir a buscar las personas para que se conviertan al Señor, para que sean cristianas. Bautizamos a esas personas, pero después de bautizar a esas personas, dice enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Ahí tenemos que trabajar con estudios que son para nuevos cristianos. Por ejemplo, las bendiciones espirituales que tienen ahora, el compromiso que tienen con el Señor, porque recuerden que estamos haciendo discípulos para el Señor. Y un discípulo para el Señor no es meramente aquel que se bautiza, es el que se bautiza y persevera hasta el final. Como cuando Jesús en el libro de Juan, en Juan capítulo 8, versículo 31 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si permaneciereis en mi palabra. La labor evangelística es ir, predicar a los que no conocen, enseñarles para que se bauticen, se conviertan en seguidores de Cristo. Pero luego hay otra labor, que es la de enseñarle a las personas cómo ser cristianos. Los discípulos del primer siglo, cuando en Hechos capítulo 2, los apóstoles predican a la gente que está allí en Jerusalén, el apóstol Pablo predicando y todo eso, y todos aquellos que se convirtieron, noten este principio que hay aquí, esta enseñanza. Aquí se nos dice que las personas que se bautizaron continuaron haciendo una cosa o varias cosas. En Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí vemos lo que está diciendo Mateo. Mateo dijo que vayan a predicar, Pedro predicó acá, predicaron acá los apóstoles y Pedro principalmente. La gente escuchó, la gente se bautizó, fueron bautizados por los apóstoles acá y luego de su bautismo dice, y perseveraban. ¿Qué siguieron haciendo después del bautismo? Perseverando ¿en qué cosa? En la enseñanza o la doctrina de los apóstoles, es decir, que los apóstoles que evangelizaron y se convirtieron al Señor, los apóstoles tuvieron que continuar enseñándole a ellos. Y nosotros necesitamos tomar esa parte también en el ministerio. Necesitamos, o ya sea nosotros mismos, presentar lecciones que les ayuden a crecer a nuestros nuevos hermanos, o necesitamos que las congregaciones tengan ciertos ministros, pueden ser maestros, predicadores, el evangelista también, pero si hay, supongamos algo, si yo soy un evangelista y estoy en esa labor continuamente, evangelizando personas que no conocen al Señor, y los traigo al Señor, debo pedirle al Señor que me conceda tener, por ejemplo, personas en la congregación que sean maestros. Cosa que yo al evangelizar a alguien pueda decirle, hermano, digamos, hermano Pedro, vamos a bautizar hoy a don Fabio. Él ya está seguro, ya sabe, ya entiende y decidió bautizarse hoy. Hoy lo vamos a bautizar, acompáñeme. Y entonces a nomás lo bautizamos, podemos decirle al hermano Pedro,
Ahora yo necesito que usted le dé las lecciones del nuevo cristiano a él, que le enseñe una clase por semana, por ejemplo, la medida de lo posible. Enseñe, mandó aquí en Mateo. Porque si es importante tomar en cuenta la autoridad del Señor para ir a ser discípulos, entonces hacer discípulos es importante y consideramos importante bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si es importante ir a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también es importante que crezcan, que conozcan. Les pongo un ejemplo. Cuando los niños están en proceso de gestación, es parte importante, muy importante. Incluso hoy día, médicamente hablando, hay muchos controles, hay muchas formas que se utilizan, maneras, cosas que se hacen para que el bebé, cuando va a nacer, tenga un correcto nacimiento, corregir de pronto. Y las personas que saben del asunto están encargados de eso, de mirar que el proceso de gestación sea un proceso adecuado. En el evangelismo, cuando nosotros evangelizamos a alguien, estamos como en ese proceso de gestación. Estamos ayudándole a una persona a crecer, a adquirir fe en el Señor Jesús para que llegue al nuevo nacimiento, al bautismo. Pero cuando los bebés nacen, no los dejamos solos. Cuando nacen, la mamá se dedica a cuidarlos, a alimentarlos, a ayudarles, a mostrarles. Y comienza un proceso de enseñanza que dura años. Un niño demora años en aprender muchas cosas. ¿Cuánto demora para aprender a hablar? ¿Cuánto demora para aprender a caminar? ¿Cuánto demora para aprender a comer solo? Pero la mamá, la familia, se ocupa de él, está pendiente de él, está buscándolo, está atendiendo, está mirando que llegue a una estatura cuando ya camina solo. En el caso espiritual, nosotros podemos pensar de la misma manera. Cuando una persona nace, cuando una persona se bautiza, llega a la familia de Dios, a la iglesia. Y aquí hay ya hermanos y hermanas, muchos hermanos y muchas hermanas. Y cada uno de nosotros debe preocuparse por el recién nacido, por el que acaba de llegar al Señor, el hermano o la hermana. El hermano o la hermana no sabe muchas cosas, no entiende muchas cosas. Y recién nacidas las personas, recién nacidas espiritualmente, son como los niños que nacen de una mujer, son vulnerables. Necesitan cuidado y orientación. Y por eso Dios creó también la iglesia, para que aquellos a quienes evangelizamos lleguen a estar en un lugar seguro, en un lugar donde se les presta atención, donde son importantes estas personas, donde los hermanos, las familias que ya saben qué cosas se hacen en el cristianismo, van a ocuparse del nuevo convertido, del recién convertido en discípulo de Cristo, para enseñarle y para guiarle en el Señor. En la primera etapa de los recién convertidos, de los recién bautizados, las personas aprenden por imitación también. Las personas no necesariamente entienden por qué tienen que reunirse. Ellos no saben dónde encontrar los pasajes que dicen que uno debe reunirse, o concretamente no entienden qué provecho hay o cuándo. Por ejemplo, cuando se participa de la cena del Señor, las personas por lo regular no saben. Ese no es necesariamente un tema que damos en el evangelismo. Es un tema que se le da a las personas cuando ya son cristianas. Nosotros les hablamos de la responsabilidad de ser discípulos de Jesús, pero hay cosas que todavía en detalle no se les enseñan, sino cuando ya son cristianos, cuando ya están en la iglesia. ¿Sí?
Y para eso está la misma congregación. Evangelizamos, bautizamos y enseñamos. Ayudamos a que los hermanos nuevos crezcan. Hay clases en la Biblia, hay leche espiritual, alimento apropiado para aquel que se acaba de convertir al Señor, para aquel que llega al Señor. Así como hay alimento sólido, así como podemos estudiar con hermanos ya de muchos años, podemos estudiar con ellos, por ejemplo, el libro de Hebreos y explicarles el tema de Melquisedec y del sacerdocio de Cristo. Ellos pueden entender eso, ellos ya aguantan con un estudio más sólido. Y por lo regular uno lo pide. Ya uno, después de convertido al Señor, ya no quiere que le sigan hablando de los rudimentos, de las cosas básicas. Ya uno sabe las cosas básicas. Pero los recién convertidos deben tener un espacio en donde se les enseñan las cosas básicas para que comiencen su proceso de crecimiento. Cuando los niños nacen, uno no les enseña por lo regular palabras o frases completas. Por lo regular, uno les enseña con las sílabas. Di, pa, diga, pa, pa. Uno les hace la separación. Uno no les dice papá, dice pa, pa. Uno comienza con sílabas y no con frases. No con párrafos completos. Eso se hace luego, cuando ya él pasa de las sílabas a las palabras. Ya sabe decir papá, ya sabe decir mamá, bien con la acentuación. Bueno, vamos a otra palabra. Y luego puede formar las frases. Cuando las personas nacen espiritualmente, es la misma idea. Por supuesto, aquí tenemos personas que tienen fe y personas que por ellas mismas han sido capaces de decidir ser cristianos, pero hay cosas que no comprenden todavía bien y nos toca tener la paciencia y el amor para instruirlos. Y si los instruimos bien, si los formamos bien, si les ayudamos en esa etapa, va a ser algo muy importante, porque de seguro que mucha gente, hermanos, no está perseverando porque esa etapa fue descuidada por nosotros como iglesia o por nosotros como hermanos. Nos preocupamos mucho por ir a evangelizarlos, los evangelizamos, los bautizamos y los dejamos. Craso error. Muy grave el error. No se debe hacer así. Porque si evangelizar es importante y bautizar es importante, ayudarlos a crecer es todavía más importante, porque la idea es que permanezcan. ¿Qué me gano yo con bautizar a 100 si no los ayudo a crecer? Pues se van a perder y entonces perdí la obra en sí. Necesitamos pensar en eso y necesitamos orar para que Dios nos provea a quién evangelizar, a quién bautizar, pero también gente dispuesta a ser edificada. ¿Y quién edifique? Si yo tengo como evangelista, si yo hago mi labor de evangelismo y en mi evangelismo bautizo 1, 2, 3, 4, 5 familias o una persona sola, hablemos de uno solo. Yo debo mirar en la iglesia y debo pedirle a Dios que me conceda gente que esté dispuesta a trabajar en el proceso de crecimiento de esa persona, que ya no es evangelístico, ya es edificativo. Si yo no tengo quien haga eso, yo debo trabajar con él esa parte. Yo debo enseñarle esas lecciones. Voy a tener que parar un tiempo mi evangelismo porque voy a darle clases al que se ha convertido ahora. Si tengo a alguien que lo haga mejor, yo continúo evangelizando a otro y otro hermano, por ejemplo, una familia de la iglesia, se dedican a enseñarle al nuevo o a la nueva convertida. Y ahí va la cadena, todos vamos trabajando por el Señor. Pero si no hay quien haga esa labor, yo debo hacerla, porque debo asegurarme de que el nuevo convertido entiende y crezca
para que se arraigue en la salvación. Una cosa que yo puedo hacer con una persona nueva, convertida, es que vaya conmigo a los estudios. Puedo prepararlo para que me acompañe y así él va también aprendiendo a evangelizar conmigo y por ahí derecho yo voy enseñándole también clases para que él crezca y a la vez, como también estoy evangelizando a otros, él me puede acompañar. Y es bueno porque yo necesito también que los discípulos del Señor se conviertan en hacedores de discípulos también. Así como yo estoy trabajando en el evangelismo, el que llega al Señor debe también trabajar en el evangelismo para convertirse en un discípulo en todo el sentido de la palabra, porque la razón de ser discípulos es llevar fruto para Dios, llevar fruto para el Señor. ¿Sí? Eso estamos haciendo al evangelizar, llevando fruto para el Señor. Y los que llegan deben también ir y llevar fruto para Dios. Entonces, en este pasaje de Mateo, nosotros encontramos que después de la resurrección del Señor, Él dio el mandamiento: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la autoridad de ellos, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En la labor de predicación, Cristo acompaña a su iglesia, Cristo acompaña a los predicadores, Cristo acompaña al evangelista, Cristo acompaña a las personas. Aquí dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cada día, hoy día, el Señor está con nosotros. Él está conmigo, Él está contigo en la labor. Tú no estás solo en la labor de la predicación. Estamos haciendo una labor como colaboradores de Dios. Él es el dueño, Él es el Señor, Él es el encargado de todo, Él es el que está trabajando, Él es el más interesado en que esta labor se haga. Y Él está conmigo. Y eso también debo tenerlo en cuenta yo como evangelista. Dios me está acompañando, Dios está ayudándome. ¿Quién me abre puertas? ¿Quién hace, por ejemplo? ¿Quién hace que una persona esté dispuesta a escucharme? ¿Quién hace que una persona me diga que sí? Cuando yo le propongo a alguien, por ejemplo, señora Teresa, yo soy evangelista, yo soy predicador, yo soy de la Iglesia de Cristo. Yo enseño la palabra de Dios, el evangelio. La invito a que estudiemos. Y doña Teresa le dice: claro, venga y enséñeme, yo quiero aprender, a mí me gusta. ¿Quién te da la oportunidad de ir a hablarle a doña Teresa? Pues el Señor. El Señor te pone en el camino a las personas, como cuando a Felipe le puso en el camino al etíope, o en el camino del etíope le puso a Felipe. Así Dios hace eso hoy día. Te encuentras con alguien que a veces uno ni sabe ni por qué, pero hablas de la palabra de Dios y la persona te acepta. Dios hace las conexiones para que tú puedas evangelizar y para que el mundo sea evangelizado. El Señor está contigo, el Señor está conmigo, el Señor está a mi lado, el Señor me apoya. Yo no voy solo a evangelizar. Por ejemplo, yo pudiera decir a veces, si yo voy por una calle, yo voy solito. No, no es cierto. Yo no voy solo. Dios está conmigo, el Señor está conmigo, el Espíritu Santo está conmigo. Yo voy bien acompañado en la labor que hago. ¿Sí? No debo tener temor tampoco, debo confiar, porque el Señor lo ha dicho: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Estuvo con los apóstoles? Sí. ¿Estuvo con la iglesia? Claro que sí. Cuando la iglesia en Jerusalén fue esparcida por todas partes y se fueron predicando el evangelio por todas partes, el Señor estuvo con ellos y está con nosotros, hermanos, está con nosotros. Este pasaje nos enseña principios, mandamientos, enseñanzas muy importantes de cómo se hace la labor y de quién está con nosotros en la labor que realizamos para hacer discípulos del Señor. Recuerde, tenemos la autoridad. Vayan y hagan discípulos. Hacer discípulos es ir a evangelizar.
Predicamos a ellos el plan de la salvación, les hablamos del pecado, les hablamos de la condición que están perdidos, les hablamos de que Cristo vino a salvarlos y luego les hablamos del Evangelio, de la muerte, sepultura, resurrección, crean en ella, crean en Cristo y luego sigan perseverando. Y nosotros les vamos a enseñar perseverando en qué. Vamos a pasar, hermanos amados, a otro pasaje que está aquí en Marcos. Marcos, capítulo 16, nos habla del bautismo. Y lo que quiero que noten es que aquí ocurre algo similar a lo que ocurre con Mateo. En Mateo, decíamos ayer que después de la resurrección del Señor, y decíamos eso porque estábamos aclarando el hecho de que hay gente que fue salvo sin bautismo. Y explicábamos por qué el ladrón fue salvo sin bautismo, porque vivió bajo la ley y antes de que Cristo muriera y terminara la ley. Y él fue perdonado como muchos otros fueron perdonados sin requerirles el bautismo. En Marcos encontramos la misma idea. Noten ustedes a Marcos 16. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir al sepulcro, para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno. El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y rudeza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí tenemos el punto de la resurrección. ¿Cuándo se da el mandamiento de ir a hacer discípulos o de ir a predicar el evangelio en el caso de aquí de Marcos? Después de la resurrección. Cuando el Señor resucitó y apareció a los 12, a los hermanos, a los 11, que ya Judas no estaba, a los 11. Él les dice, id por todo el mundo. Es más o menos lo mismo que dice Mateo. Mateo dice, id a todas las naciones, id de hacer discípulos a todas las naciones. Ahí está el área de trabajo del evangelista, del predicador. Id de hacer discípulos a todas las naciones, o id y predicar el evangelio a toda criatura. Aquí se habla de personas. Toda criatura es candidato fiel, es candidato apropiado para ser cristiano, para ser discípulo del Señor.
Cada persona es una oportunidad. Cada pecador, cada hombre, cada mujer que existe es una persona a la que se le puede predicar y tiene una gran oportunidad de ser convertido o convertida al Señor, porque ya Dios dio la autorización y ya está el plan de salvación. El pecador está perdido, pero el evangelio está dado ya para la salvación del pecador. El pecador no tiene que quedarse pecador, no tiene que quedarse perdido, puede creer en el santo evangelio, puede obedecerlo. Y yo voy a ir a predicarle a ellos, al pecador, al que está perdido. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ya tuvimos una lección donde estudiamos claramente qué es el evangelio. Recordarán que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Son las buenas nuevas. ¿Cuál es la buena nueva? Que Cristo murió en nuestro lugar, que Cristo murió por ti, por mí, por las personas, por nosotros, que Él fue crucificado o condenado en nuestro favor, para que ni usted ni yo seamos condenados. Entonces, lo que predicamos, según este pasaje, es el evangelio. ¿Cómo hacemos discípulos? Mateo dice, vayan y hagan discípulos. Aquí dice cómo los hacemos. Aquí dice predicándoles el evangelio. Les hablamos a ellos de lo que Cristo hizo por ellos, por las personas, que Cristo murió por cada persona, que Él fue muerto, sepultado y resucitado por ellos. Eso es punto muy importante, porque nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte. Entonces, lo que le estamos diciendo al pecador es, hubo quien muriera por ti, quien muriera en tu lugar. Tú estás muerto, tú mereces la muerte por estar en pecado, porque la paga del pecado es muerte. Tu condición es de pecador, tu condición es de perdido, tu condición es de persona expuesta a la condenación, porque has pecado. La paga del pecado es muerte, querido amigo o amiga. Pero yo traigo un buen mensaje para ti. Es el evangelio, o lo que te tengo que decir de parte del Señor es que hubo quien muriera en tu lugar, que Cristo murió en tu lugar para que tú no tengas que permanecer en la muerte que estás, sino que tengas vida, para que tú seas resucitada. ¿Qué tengo que hacer? Creer en el evangelio. Tienes que creer en el evangelio. ¿Y eso qué es? Tengo que creer en la muerte, en la sepultura y en la resurrección del Señor. Eso debo creer yo, tú, mi vecino, mi vecina, mi amigo, las criaturas con las cuales vivimos, los que están ahí a nuestro alrededor. Ellos son nuestro lugar de trabajo. Ellos son las personas con las cuales trabajamos predicando el evangelio de Dios. Va a ir y predicar el evangelio, noten esto, a toda criatura. En la mente de nosotros como evangelistas o predicadores debe estar lo que estaba en la mente del apóstol Pablo. En la mente del apóstol Pablo, vamos a mirar lo que dice en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el versículo 15, dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Eso debo tener yo y tú como evangelista, como persona que predica la palabra, como aquel que comparte la buena nueva. Debo estar dispuesto, debo estar presto. Estoy pronto a predicarte el evangelio. Puedo hablar con alguien y decirle, mi querido amigo, mi querida amigo, tengo un mensaje para ti. ¿Qué cosa tienes que decirme? Tengo el mensaje del evangelio para ti y quiero predicártelo. Por favor, escúchame. Escúchame, dame una hora de tu tiempo, regálame una hora de tu tiempo. Tengo un mensaje de parte de Dios para ti a través de las escrituras. Estoy pronto con las personas, con cualquiera. Estoy pronto, dice Pablo, a predicar el evangelio en Roma. Estoy pronto, dispuesto a predicarte el evangelio a ti que vives 2 cuadras arriba de mi casa o enfrente de mi casa, al lado de mi casa, encima de mi casa, en el segundo, tercer piso. Al que está en la ciudad, estoy pronto.
Voy y busco la oportunidad. Amigo, ¿cómo estás? Dios te guarde. Soy predicador del evangelio. Por favor, escúchame este mensaje. Esa fue la mente de Pablo. Estoy presto. Es como lo que hemos estudiado en el libro de Efesios, en la tarde. En el libro de Efesios estudiábamos, eso fue la semana pasada, que el apóstol le dice a los hermanos, hablando de la armadura de Dios, les dice, en el capítulo 6, versículo 15, dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Decíamos que el apresto es la preparación, la presteza, la diligencia que hay en cuanto a predicar el evangelio de Dios. Y lo que predicamos, pues, es el evangelio de paz, de la paz, y ya hacíamos una lección hablando de por qué se llama el evangelio de la paz. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, tenemos el trabajo, tenemos el mandamiento. Vayan y prediquen el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Y luego dice, el que creyere, en este caso es el que creyere en el evangelio, y fuere, será salvo. Mas que no creyere, será condenado. Esta parte es muy importante. Y aquí miramos de nuevo el tema del bautismo, hermanos. No es opcional el bautismo. Lo voy a decir así. Si una persona no se bautiza, se pierde. Se pierde. En este punto hay argumentación de muchas personas que dicen que no, que no tiene por qué. Incluso muchos dicen que Dios juzgará, que el Señor es el que decide eso en el día final. Yo sé que Dios juzgará a la gente en el día final, pero el que está hablando aquí es el que juzgará allá. Es Jesús, el juez de todos. Y el que está diciendo esto aquí es Él y está diciendo, vayan a predicar el evangelio, mi muerte, mi sepultura y mi resurrección. El que creyere en el evangelio y fuere bautizado será salvo. Note que la salvación no llega sino hasta cuando la gente se ha bautizado. No es antes del bautismo. Una persona no es salva antes del bautismo. Y hay un ejemplo. Cuando Pablo era el perseguidor de la iglesia e iba camino a Damasco persiguiendo a los hermanos, él se encontró con el Señor. El Señor se apareció en el camino. ¿Fue salvo Pablo allí? No. Pablo pasó 3 días en Damasco, sin comer ni beber, orando, pensando, arrepentido. ¿Fue salvo ahí? Tampoco. Cuando Ananías llega, le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y noten esto, y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Cuándo fue salvo? Cuando se lavó en la sangre de Cristo de sus pecados. Antes no. ¿Estaba arrepentido? Sí. ¿Estaba orando? También. ¿Estaba salvo? No. Él necesitó ser bautizado en agua para ser perdonado de sus iniquidades y de sus pecados. Y cuando se bautizó, fue salvo. Ese es muy buen ejemplo, hermanos, cuando estamos evangelizando, para hablarle a las personas. Porque mucha gente dice que el bautismo no es necesario, pero sí lo es.
Y Jesús lo dice acá. Este solo pasaje, hermano, usted que va a evangelizar, este solo pasaje te dice que sí es necesario. Jesús lo dice. Yo le creo a Jesús. Yo no le voy a creer a otro diferente. Yo le creo al Señor. Y el Señor dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Noten la palabra. Noten la secuencia. Vayan a predicar. Prediquen el evangelio. El que creyere en el evangelio, muerte, sepultura y resurrección de Jesús, y fuere bautizado, igual ser salvo. Mas el que no creyere es el que no cree en el evangelio. El que no cree en el evangelio no se va a bautizar. Y si no se bautiza, no se va a salvar. ¿Por qué no? Porque en el bautismo es donde una persona es perdonada de sus pecados. Y si no cree en el santo evangelio, por ende no se bautiza. Y si no se bautiza, pues no tiene perdón de pecados. No se condena porque yo lo condeno. No se condena porque Dios lo condena. Se condena porque no cree en el evangelio y no lo obedece. Lógicamente el que no cree no obedece, ¿no? Por eso es la condenación. La paga del pecado ya está establecida, es la muerte. Todo el mundo está muerto en delitos y pecados. Aquí está la solución, el evangelio. Pero es necesario, el evangelio debe ser oído, creído y obedecido. No debe ser solamente creído o no debe ser solamente oído. Puede que alguien lo oiga, pero no cree. O alguien dice que cree, que sí, hasta reconoce, claro, Jesús es el Señor y murió por mí, todo eso. El bautismo es el siguiente paso, mi querido amigo. No, yo no voy a hacer eso. Yo no me voy a bautizar. Cristo dice, mas el que no creyere será condenado. El bautismo es esencial para la salvación de una persona. Y no lo digo yo, lo dice Jesús aquí. Y usted evangelizando debe entender esto y debe pedir a Dios la sabiduría para predicar, para hablar y para ayudarle a las personas a entender que necesitan bautizarse para el perdón de pecados. Si no, no hay salvación. ¿Que yo arreglo con el Señor allá? No. Tú tienes que arreglar aquí. Aquí es donde se predica el evangelio de la salvación, de la paz. Aquí es donde arreglas cuentas con Dios. Allá no. Allá ya es la sentencia. Allá es el juicio. Aquí es el tiempo del evangelismo, el tiempo de recibir el evangelio, de creer en él, de obedecer, de cambiar, de tener fe. Allá ya es el tiempo de recibir la sentencia, de acuerdo a lo que uno hizo aquí en la tierra. Eso es muy importante entenderlo, porque nos vamos a encontrar con ese tipo de ideas en el evangelismo. Que no, que yo sí, que yo arreglo con Dios allá, que yo tengo una fe muy grande a mi manera, que no sé qué. Todos esos son cuentos chinos, engaño de Satanás para la gente. Y por eso nosotros vamos a predicar y a enseñar la verdad acerca del bautismo. ¿Sí? Vamos a dejar allí. Mañana continuaremos con el tema del bautismo, pero mañana vamos a hablar más en otro libro, más que todo en el libro de Lucas. Mañana hablaremos un tanto en el libro de Lucas. Vamos a orar. Sabiduría, Señor, en este estudio que estamos haciendo acerca del evangelismo. Permítenos, Padre, comprender y enseñar correctamente. Y permite, Padre amado, que podamos, oh Dios, predicar. Danos muchas oportunidades para predicar la palabra. En el nombre de Cristo, gracias. Amén. Así que vamos a